¿Qué tal, compañeras, compañeros? Les saludamos de parte de la delegación del CITAUNAM Morelia. Venimos en esta ocasión en medio de una campaña informativa que se está generando en todos los planteles de la UNAM a nivel nacional. Pues venimos hoy a compartirles una especie de collage de voces que surgieron en unas conversaciones que tuvimos con compañeros que integramos la delegación. Y bueno, nos pareció importante compartirles a todos ustedes que quizás tengan alguna inquietud, algún interés en conocer más acerca de la formación, la fundación del sindicato, de cómo está organizado, de cuáles son sus objetivos, de por qué es necesario, ¿no?, que nos configuremos en este tipo de organización. Pues queríamos compartirles un poquito de la historia, de cómo se fundó, de cómo surgió y bueno, también algunas de las reflexiones que se suscitaron en nuestras reuniones y que nos parece también interesante que circulen entre ustedes. Y bien, como saben, el CITAUNAM se constituyó legalmente en junio de 2019, pero su origen está, digamos, en una serie de asambleas, de reuniones que se fueron generando de forma espontánea entre profesores de asignatura de distintas escuelas y facultades para atender la serie de arbitrariedades a las que por lo general estamos expuestos. Ustedes saben que los trabajadores académicos, bueno, pues no, digamos que tenemos una relación con nuestros mandos directos, con los coordinadores, con los directores de las facultades, que son representantes de la patronal y que suelen ser quienes están a cargo de atender nuestras demandas, de resolver alguna situación concreta, pero que en la medida en la que se fue agudizando la problemática que vivimos como profesores de asignatura, ustedes saben, ¿no?, los salarios insuficientes por debajo de los índices de la inflación, la inestabilidad laboral, el hecho de que no tengamos certeza ni definitividad, los despidos injustificados, los descuentos en nuestros talones de cheques. Todas esas situaciones que han provocado el malestar en el que ahora nos encontramos y digamos, la necesidad de organizarnos para hacer frente en colectivo, pues las autoridades administrativas, ¿no?, estos representantes de la patronal, pues fueron mostrando también cierta incapacidad para dar respuesta, para garantizar derechos laborales básicos. Y bueno, había un sector siempre comprometido, siempre consciente de la necesidad de la lucha, que venía de una etapa de lucha sindical cuando surgió el primer sindicato en la UNAM y de la experiencia de quiebre que se da cuando se pierde la titularidad del contrato colectivo de trabajo para quedar en manos de la ZAPAUNAM en los 80s. Un organismo que desde sus orígenes pues es antisindical, que ha sido creado y estructurado desde el poder patronal. Es decir, el problema con la PAUNAM es que la patronal está allí representada doble vez y no representa los intereses de nosotros los trabajadores, bueno, de los profesores de asignatura en particular. Y bueno, ante esta evidencia, este grupo de profesores, que por cierto habían dado también la batalla por tratar de democratizar la ZAPAUNAM, por tratar de fortalecer las secciones académicas del ESTUNAM, pero que no había, digamos, no había habido un resultado visible, no se había tenido éxito. Entonces, pues estos grupos de profesores dispersos a través de distintas facultades son los que empiezan a promover estas asambleas en las cuales se genera pues una discusión, ¿no?, una discusión política clara, una discusión acerca de la necesidad de optar por una vía de organización pues eficaz para defender derechos, con conciencia de clase y digamos preparados para afrontar una batalla ideológica necesaria para revertir esta situación en la cual prevalece una especie de realismo capitalista. Esta categoría fue articulada por un crítico cultural británico, Mark Fisher, y lo que él deseaba subrayar con esta categoría era las condiciones subjetivas en las que nos ha sumergido este sistema de producción, ¿no?, que se puede llamar, no sé, capitalismo tardío, neoliberalismo. Pero él lo que quería, digamos, puntualizar con la categoría de realismo capitalista era esta especie como de resignación, de convicción de que pues esto es lo que hay y tenemos que conformarnos y no tenemos que reclamar ni protestar ni organizarnos, por supuesto, para tratar de cambiar la situación, porque incluso llega a ser como mal visto
¿no? De provocar ese tipo de incomodidades, pues suele producir algunos juicios entre algunos compañeros, ¿no? A quienes también les cuesta identificarse como personas precarizadas, como trabajadores precarizados. Nadie quiere estar en esa posición, mucho menos nosotros como académicos, que se supone que tenemos una formación, que hemos cursado posgrados, ¿no? Que hemos sido beneficiados también por esa posibilidad. Entonces es esa especie de etos realista que también describió muy bien Bolívar Echeverría, que nos hace pues aceptar estas condiciones de injusticia en la que nos tienen sometido, a las que nos tienen sometidos. Y bueno, pues al adquirir la conciencia de que pues es necesaria una democratización también en el campo laboral, en la universidad pública, pues el CITA UNAM surge como una herramienta, un instrumento necesario para los trabajadores académicos, por lo menos para recordarnos que debe haber alternativas, que esto no es lo único que hay, que somos, que tejemos el mundo en las relaciones con los otros y que podemos transformarlo. Se trata en este sentido de una responsabilidad histórica que tenemos también para con las generaciones venideras, para con nuestros estudiantes, para con nuestros hijos, nuestros descendientes, ¿no? De garantizar mejores condiciones de vida, una vida digna, verdaderamente digna para todos. Y bueno, pues en estas asambleas, ¿no? Que les digo que empezaron a configurarse, pues claro, se intentó dialogar con rectorías, se intentó tener respuesta, pero pues la negativa, ¿no? La reacción tajante de rechazo de parte de las autoridades, pues condujo necesariamente pues a pensar en esta asamblea constitutiva que les digo sucedió en 2019, entendiendo pues que es una primera etapa, es un camino largo el que hay que transitar, pero bueno, donde ya se generó una propuesta política estatutaria, donde ya se atendieron las disposiciones legales y que bueno, nos coloca en esta coyuntura en la que estamos ahora, ¿no? ¿Cuáles son los obstáculos que vamos a tener que sortear? Bueno, para empezar vamos a escuchar a una compañera que nos menciona desde su punto de vista los modos de percibir y de entender lo que hace un sindicato, que forman parte de nuestra cultura política, pues corporativista, ¿no? Muy afianzada en esa forma de hacer política que instauró el PRI en tantas décadas de gobierno, en esas prácticas clientelares, en esa corrupción, en la impunidad. El CITONAM pretende hacer las cosas de otro modo, pretende posicionarse de distinta manera, es un sindicato independiente, con una apuesta democrática, pero por supuesto que conviene recuperar esta visión, esta especie de creencia que circula incluso sin darnos cuenta entre nosotros al escuchar mencionar siquiera la palabra sindicato. Bueno, actualmente se percibe a los sindicatos como aquellas agrupaciones que, lejos de respaldar y representar a sus trabajadores, que es para lo que inicialmente surgieron tales uniones, en realidad se han vuelto al servicio de la instancia patronal. Es decir, cuidan los intereses del patrón en vez de los trabajadores, mediante prácticas deshonestas y al servicio de unos cuantos. Otra forma de verlo sería como, digamos, un muégano en donde el sindicato y el patrón están coludidos, conspirando y tramando en perjuicio de los trabajadores. Llega un momento en el que las funciones del sindicato se tergiversan y en realidad ahora se pone no a favor, no al lado ni en defensa del trabajador, sino clara y evidentemente en su contra. La Esta característica o cualidad de independiente de un sindicato, como lo es el CITA UNAM, reside justamente en el rescate del sentido original para el que fueron creados los sindicatos. Esto es, mm, velar siempre por los intereses de las y los trabajadores, cuidar por su seguridad, así como representarles lejos o fuera de intereses ocultos ni beneficios para un pequeño grupo. Ahora, para que esto pueda realmente suceder así es necesario que cada trabajador
cada agremiado esté siempre, siempre al pendiente y observando las formas en que está siendo representado a través de el ser autocrítico, de manera que no se permita la reproducción de actitudes o prácticas que vayan en contra de la defensa a su colectivo. Y así entonces quedan claros los límites entre quién es el patrón y quién es el conjunto trabajador. Y por ello, el CITA-UNAM lleva esta cualidad en su nombre: Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras Académicos de la UNAM. ¿Qué estaba ocurriendo en la ENES Unidad Morelia y cuáles fueron las circunstancias que llevaron a que los profesores de asignatura eligieran organizarse de manera colectiva? La necesidad de luchar por los derechos laborales de manera organizada y legítima surge en la ENES Morelia como resultado de años de atropellos, humillaciones y una serie de acciones indolentes por parte de las autoridades de la propia ENES y de la misma UNAM, quienes se jactan de una grandeza universitaria que se ha construido a costa de la precariedad laboral en la que dichas autoridades tienen sumidos a los profesores y profesoras de asignatura, que son quienes realmente estamos frente al grupo formando a los estudiantes. Los profesores y profesoras de asignatura llamamos precariedad laboral a los bajos salarios que percibimos, a la suspensión de los mismos sin razón alguna, a las escasas prestaciones, a la falta de oportunidad de crecimiento profesional y sobre todo a la inestabilidad laboral en las que nos tienen en constante zozobra sobre si al siguiente semestre contaremos o no con nuestra fuente de empleo o si tendremos menos horas frente a grupo. En este contexto, y al estar en juego el sustento de nuestras familias, consideramos legítimo y absolutamente necesario conformar una agrupación que nos represente y defienda nuestros derechos. Así lo hemos hecho, conformando la Delegación Morelia del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras Académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, CITA-UNAM, Delegación Morelia. Y entonces, ¿por qué el CITA-UNAM terminó siendo la forma de organización más óptima para defender nuestros derechos laborales? ¿Y qué ventajas jurídicas nos proporciona como trabajadores? Bueno, en principio en el CITA-UNAM se había planteado que que una siguiente etapa de crecimiento era crear las delegaciones sindicales y que había que procurar que hubiera por lo menos 20 afiliados en cada escuela o en una escuela para convocar a la asamblea delegacional. Para sorpresa de propios y extraños, la primera escuela en reunir una cantidad suficiente fue la ENES Morelia, pues. Y digo para sorpresa de propios y extraños porque todo el mundo esperaba que fuera filosofía, o que fuera políticas, o que fuera ciencias, o que fuera economía, que son, o el CCH Oriente, no sé, o sea, las escuelas que tienen más tradición combativa. Y la ENES Morelia, pues la verdad es que no aparecía en el radar ni siquiera de muchos, ¿no? Pero bueno, aquí había un pequeño núcleo que estaba que participó en la fundación del sindicato, y que fue quien empezó a convocar cuando se da esta coyuntura del movimiento UNAM no paga, es el que empieza a convocar también a los profesores de asignatura a realizar una asamblea y demás, y permite que el asunto escale, pues, o sea, que crezca, digamos, la necesidad de estar organizados, que crezca la experiencia colectiva que se da con este movimiento que se da internamente en la ENES Morelia, que fue con la Asamblea General de Docentes de Asignatura, donde desde el principio participaron los compañeras y compañeros que ya estaban afiliados al CITA-UNAM, ¿no? y que en lugar de ver con celo la creación del AGDA, creo que tuvieron la visión de ver que al final eran procesos que iban a ser convergentes, porque apuntaban en la misma dirección, ¿no?
modificar las condiciones laborales de los profesores de asignatura, y eso permitió que, ese movimiento permitió que nos conociéramos más entre profesores, que hiciéramos más relación, que lucháramos juntos y que nos topáramos otra vez con la misma situación. O sea, que otra vez como asamblea de profesores, como asamblea ahora en la ENES Morelia, hiciéramos una serie de demandas, hiciéramos un pliego petitorio, se los planteáramos a la dirección del plantel, se los enviáramos con copia de rectoría y que la respuesta haya sido la misma de parte de rectoría, ¿no? Que ellos no reconocen a ninguna asamblea como un interlocutor de las relaciones laborales, que solo reconocen a la PAUNAM y que prácticamente pues no podían entablar realmente una negociación en este caso con la AGDA, ¿no? Y eso nos hizo ver internamente que era necesario dar un salto, pues, en ese sentido, o sea, decir, pues aquí hay de dos, ¿no? O nos bajamos del barco o le seguimos para adelante. Y entre los profes que habían sido más constantes en el movimiento del AGDA, es que se llega como a la determinación de que lo que sigue pues son dos cosas: una, perfeccionar nuestra propia organización, y otra, pues que no se van a poder cambiar las relaciones laborales en la ENES de manera aislada. O sea, que al final es una lucha que concierne a todos los trabajadores académicos de la UNAM y que pues forzosamente tenemos que apuntar la mira no solamente hacia la dirección de la ENES, sino hacia la rectoría de la UNAM, hacia el Consejo Universitario, hacia la Junta de Gobierno, que son quienes rigen la vida institucional de la UNAM, y crear una fuerza más grande. O sea, que no íbamos a crear nosotros encerrados en la ENES Morelia, ¿no? Pero que, digamos, esta experiencia que habíamos tenido con el movimiento, y eso sí nos permitía ir retomando lo que veníamos haciendo y ya integrando prácticamente estas dos formas organizativas, pues, okay, que derivan ya en la posibilidad de, al tener más compañeras y compañeros, ya en la necesidad, en doble sentido, pues, la necesidad de convocar a la fundación, a la constitución de la delegación sindical de la ENES Morelia del CITAUNAM. En primer lugar, sí es necesario destacar que es una cosa histórica, aunque a simple vista no se ve, no se dimensiona. Es la primera delegación sindical de trabajadores académicos de la UNAM que se constituye en más de 40 años. O sea, en 40 años no se había visto eso en la UNAM. O sea, desde la creación del primer sindicato, que integraba tanto trabajadores académicos como administrativos. O sea, desde entonces no había habido esto. O sea, estaban las secciones creadas desde entonces, y estaban, por supuesto, las secciones de la PAUNAM, que pues son institucionales, ¿no? O sea, pero no tienen que ver justamente con esto, con la resistencia, ¿no?, de un grupo de trabajadores organizados y demás. Entonces es histórico porque el profesorado de la UNAM, que se supone que es culto, que conoce la historia, que conoce hasta un poco de marco legal y eso, podría parecer inconcebible que no haya podido hacer eso en 40 años. O sea, y finalmente entonces la constitución de esta delegación sindical es un paso pues muy trascendente en ese sentido. Es la primera vez en 40 años que profesores de la UNAM logran constituir exitosamente una delegación sindical independiente, pues, o sea, como debe ser, pues, ¿no? En el sentido histórico del sindicalismo, que ahorita, bueno, ya platicaremos un poco sobre eso, pues. Entonces, hay que tener, en efecto, muy en cuenta que esto no es una fórmula mágica, y eso también quienes ya estábamos en el CITAUNAM, cuando se nos planteó esta posibilidad por parte de las compañeras y compañeros que habían estado en el AGDA, también fuimos muy claros en decirles eso, ¿no? Que no significaba que por ya ser una delegación sindical automáticamente íbamos a ganar todas nuestras demandas, sino que era una forma de seguir luchando por nuestras demandas con un poquito más de certeza jurídica, con un poquito más de marco institucional. O
sea, un poquito más. O sea, estamos hablando de un siguiente escalón. No estamos hablando del principio de la escalera al final de la escalera, sino del escalón 1 al escalón 2, ¿no? O sea, una delegación sindical tiene posibilidades que no tiene una asamblea. ¿Sí? Esa es una cosa importante. O sea, hay explícitamente en la ley obligaciones y derechos más claros, más trabajados y con más jurisprudencia, digamos, al respecto de esta relación entre una delegación sindical, aunque sea de un sindicato minoritario, con una instancia patronal. O sea, eso es una ventaja. Otra ventaja es que la estructura sindical permite una organización más duradera. Es a veces menos vistosa, a veces es menos numerosa, pero tiene características más duraderas, porque los movimientos normalmente tienen periodos de auge, tienen periodos de reflujo. Eso es normal en todos los movimientos sociales. Entonces, un error muy común para cuando alguien pues comienza en los movimientos sociales es pensar que el momento de auge va a durar para siempre, ¿sí? Pero eso regularmente no es así. O sea, más bien lo regular es que después de un momento de auge, de apogeo, viene un momento de reflujo. La gente se retrae a sus actividades cotidianas, resulta cansada, desgastada de la dinámica de asambleas diario, guardias diario, marchas diario, ¿no? O sea, y empieza como a bajar el nivel, a bajar la espuma, pues. En ese sentido, digamos, la estructura sindical normalmente es más resistente a esos reflujos. O sea, está más pensada para resistir a esos reflujos. Y eso, era una forma incluso, o resulta ser una forma de salvar lo que se gana en los momentos de auge, porque de otra manera, al no haber como una propuesta concreta de cómo seguir, pues se corre el riesgo de simplemente pues desbaratarse, ¿no? Desmembrarse, dispersarse, e incluso en casos más dramáticos pues dividirse, pelearse, ¿no? Culparse mutuamente por el fracaso de un movimiento y cosas por el estilo, que en este caso afortunadamente logramos evitar. Bueno, primero que nada es llegar a un momento muy importante de organización, como grupos, como parte de un gremio que comparte necesidades, que comparte también lamentablemente atropellos, discriminaciones, ¿no? Dentro de la institución de la Universidad Nacional Autónoma de México, y que fue a partir de la socialización de esas situaciones que compartíamos cada quien por separado, la que nos permitió actuar como un colectivo, primero de manera momentánea, ¿no? Como una respuesta ante las situaciones insostenibles que se presentaron durante la pandemia, ¿no? En la que fueron vulnerados muchos de los derechos de nuestras compañeras y compañeros, y que genuinamente interesados y necesitadas y necesitados de que esta situación cambiara, pues se continuó la organización para llevarlo a una figura que pudiera tener presencia jurídica, ¿no? Es decir, que ya es una instancia oficial que nos puede representar, y a partir de la cual pues, tenemos un mejor terreno a partir del cual buscar seguir en la lucha por la defensa de nuestros derechos laborales. Es un momento de gran regocijo, ¿no? Es la primera delegación que se constituye después de tanto tiempo, ¿no? De ser representados independientemente de si somos afiliados o no a la PUNAM. Ese es el sindicato que ostenta el contrato colectivo de trabajo, y que lejos de buscar realmente defender y progresar en los derechos que nos corresponden como docentes de la UNAM, pues más bien ha velado por otros intereses que claramente no son los de sus afiliados. Y bueno, de celebrar eso, ahora tenemos, bueno, ya hace unos años,
el CITA-UNAM, y nosotros como primera delegación conformada pues es celebrar ese gran paso adelante, ¿no?, en la lucha por la mejora de las condiciones laborales para todas y todos, y que es un logro colectivo que nos da muchísimo gusto poder compartir entre las personas que genuinamente nos hemos embarcado en esta organización, y que fue conformada de manera democrática, que creemos realmente nuestros representantes elegidos democráticamente, y que, bueno, tenemos mejores condiciones para seguir luchando. Para ir cerrando este segundo podcast, tendremos a dos compañeros que nos hablarán de la etapa de crecimiento en la que estamos, la situación en la que se encuentra ahora esta delegación sindical en la ENES y qué desafíos también tenemos como frente sindical. Este es un sindicato de reciente creación. Se formó en junio del 2019 y pues ahorita se encuentra en una etapa de crecimiento, y esta etapa de crecimiento pues está nutrida con valores de los sindicatos clásicos y también de los sindicatos modernos, a través de ideas pues de que sea un sindicato independiente, democrático, que tenga equidad de género, entre otras cosas. Y bueno, como es un sindicato de reciente creación, pues es una forma, o su objetivo es seguir luchando por las demandas con un poco más de seguridad. Esto no significa que estas demandas, que todas las demandas que se tienen se van a lograr, pero permite pues luchar en colectivo, en grupo, por los derechos laborales. Hola, soy Alejandro Yustiaza, profesor de asignatura de la UNAM, de la ENES Morelia. Soy el responsable del taller de teatro. Me gustaría comentar algunas características sobre nuestro sindicato, especialmente los desafíos. En primer lugar, me parece que es un asunto de resistencia, de construcción colectiva y de tener mucha paciencia. Entre los desafíos está el crecer, que haya cada vez una mayor cantidad de profesores que, al ser conscientes de su precariedad laboral, se sumen a esta defensa colectiva de los derechos que como trabajadores tenemos. También nos toca aumentar la visibilidad de nuestra organización pero sobre todo me parece que al interior del sindicato hemos tenido la posibilidad de conocernos, de convivir y entender el gran potencial que como profesores organizados tenemos en la defensa de nuestros derechos. Evidentemente hay esta zozobra o esta preocupación por parte de los profesores que aún no forman parte de la organización, de ser perseguidos, señalados, represaliados, ser considerados rijosos, etc. Pero pues no tenemos nada que ocultar, nada que esconder. Las cosas son muy claras, y cuando apostamos por la claridad y la transparencia, me parece que eso resiste cualquier tentación autoritaria o invita también a los demás a formar parte de ello. Auguro un pronto crecimiento de nuestra organización en este sentido profundo de defender al otro y entender al otro como un compañero, en el profundo sentido de la palabra compañero, cum panis, con el que se comparte el pan. Muchas gracias.
digo que mueve tu caderita y te digo que pa'lante pa' atrás, pa'lante pa' atrás. te digo que mueve tu caderita y te digo que Pa'lante pa' atrás, pa'lante pa' atrás. eso es cotito. Menéalo, Pa' aquí, menéalo, pa' allá, menéalo, pa' aquí, menéalo. pa' allá. Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá, pa' aquí. Mueve los hombros así, Mueve los hombros, mueve los hombros así. mueve los hombros. Así, 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 así. Saca la mano, saca los pies, saca la cadera si tú quieres aprender. Saca la mano, saca los pies, saca la cadera y verás qué rico es. Saca la mano, saca los pies, saca la cadera si tú quieres aprender. Aprender, aprender, aprender. Saca la mano, saca los pies, saca la cadera y verás qué rico es. Mira que se me van los pies, mira que se me van los pies, mira que se me van los pies, mira que se me van los pies. La cintura, la cadera y los hombros también, la cintura, la cadera y los hombros también. Ay, se me van, se me van, Se me van los pies, ay, se me van, se me van. se me van los pies, Con la cadera, se me van los pies, con la cintura, se me van los pies, con el cajón, se me van los pies, la marinera, se me van los pies, la zamacueca, se me van los pies, se me van, se me van los pies, se me van, se me van los pies, se me baja, van los pies, se me baja, Pachicha se va, se me van los pies, la zamacueca, se me van los pies, la marinera, se me van los pies, la carapulca, se me van los pies, se me baja, los pies, se me baja, los pies, pa' San Francisco, se me van los pies, pa' Nueva York, se me van los pies, se me baja, se me van los pies. se me baja, pica la cebolla, ¡ja! ¡Qué bonito! Se me van los pies, Con la cadera, se me van los pies, con la cintura, se me van los pies, la zamacueca, se me van los